Hello, I want to welcome everyone to Conversations at Moore. My name is Daniel Tucker, and I'm the Graduate Program Director here at Moore College of Art and Design. Hola, mi nombre es Daniel Tucker y estoy invitando aquí en el Moore College. I want to first make sure that you all have the information you need que todos tienen la información que necesitan. And that you've used the menu at the bottom of the Zoom window to select either a Spanish or English option depending on your preference. Por saber si quieren escuchar en español o en inglés. I'd like to start out with a big thank you to Adriana and Tamar, who are going to be doing live interpretation of tonight's event. Agradeciendo a nuestro interpretor, mi nombre es Tamar y Adriana. Gracias. And also want to encourage you to put any questions that you have for tonight's speakers in the chat window. Hoy, por las personas que van a hablar, pueden escribirlos en el window de chat. Or to use the Q&A function. También hay el Q&A. So I'm really excited to have tonight's speakers for Conversations at Moore be Grupo de Arte Callejero. De Grupo de Arte de Callejero. Joining in a conversation with Solana Shetman. Aquí con Solana Shetman. There's so much to learn about Grupo de Arte Callejero and their relevance for current politics. Aprender del Grupo Callejero y la importancia de este grupo. Personally, I've learned a lot from observing how their work collaborates with social movements. Estoy aprendiendo mucho de cómo and how they produce their own theory. Grupos y esa teoría. Additionally, as many countries around the world face down the rise of fascism, their work offers many lessons to be learned about participating in anti-fascist activism as artists. This program is also developed on the occasion of the release of a book by Common Notions Press, which is a book of writings first published in Spanish and now translated into English by the Marienda Rosa Translation Collective. And this program has also been developed on the occasion of printing an excerpt of that writing in the latest issue of A Blade of Grass magazine. Para coordinar con el magazine de Blade of Grass. This event has been co-organized with A Blade of Grass magazine and co-sponsored with both Printed Matter and Common Notions Press. Está con Common Notions y con... Over the last 9 months, I've collaborated with the Blade of Grass staff and have found them to be ideal and inspiring collaborators, and I'd just like to offer them my deepest thanks and appreciation for their rigorous thinking and their commitment to expanding our conception of socially engaged art. Now I'd like to invite the Director of Programs for Blade of Grass, Prerna Reddy, to say a few words of welcome and to introduce our collaborator and our moderator for the evening. And we'll attempt to address any technical concerns that have come up as it relates to interpretation now as well. Thank you, Daniel. I'm actually going to just pause for a second because I think we're having some interpretation issues. So we need to assign the interpreters the right channel. So do you mind, I appreciate all of your patience, but I want to make sure before we get into the heart of the program that we fix this.
I'm just gonna ask that you all wait for 1 second while we fix the interpretation so everyone can hear in the language that they would like. Okay, I think it's working now. So I'm gonna continue. If it's not, please let us know in chat and we'll work on it again. Sorry for that disruption at the beginning. So as Daniel mentioned, I'm the Director of Programs at A Blade of Grass, and I'm happy to welcome you here. Daniel and I guest edited this edition. It was coming out, Blade of Grass Magazine 5, Confronting Enemies, was coming out, we knew at a time of the election. And then as we were working on it, the coronavirus pandemic and the uprisings for racial justice here in the United States. And so we felt it was really important to do something that was really about expanding the nature of who is considered a socially engaged artist. And we wanted to include collaborative practices that directly worked with movement and in collaboration with non-artists. And so Grupo de Arte Callejero's work really fit into that. We also wanted to think about socially engaged art, not just as something that is about bringing people together, but also confronting people when they need to be confronted, and confronting tendencies such as white supremacy, fascism that are on the rise here in the United States. So we felt it was a really timely set of a body of practice for us to learn from here in the United States. And we also included other contributors in the magazine, including Indigenous artists who were engaging with settler societies and reverse occupation. We included articles around people confronting the history of racist monuments and racial lynchings that happened throughout the country, as well as people trying to find abolitionist ways of dealing with childhood sexual abuse. Things that are all very difficult things to confront, but I think we're at a moment in time and that we must move beyond our comfort zone and move into enemy territory and engage things that are just that are difficult both internally, because we're sometimes, you know, what's in the air is invisible to us, as well as externally, because of forces of, you know, against equality and justice are really mounting their forces, and we need to kind of take our role as citizens and as creative people seriously. So we encourage you to check out the magazine. Printed Matter, our co-sponsors, have all of the Blade of Grass magazine's catalogs. They're free for a PDF download. We encourage you to check those out. And we wanted to thank Daniel for bringing the Grupo de Arte Callejero's book you know, to us as a potential for this event and this edition of the magazine. And we're so thankful that they were able to come and join with us today. I also wanted to thank Solana Chetman for moderating this discussion. We invited Solana because personally, I've seen her, you know, from many years ago when she first came to the United States from Argentina. She worked with me at the Queens Museum and Cuban artist Tania Bruguera on the Arte Útil, or Useful Art Archive. So from the very beginning, I understood her interest in how art directly can be used practically in civic life. And she has, I continue to admire the different ways that she has been able to do that. You know, in her various positions, including at the Highline and now as Director of Civic Programs at the Shed. So please join me in welcoming Solana Chetman. Thank you so much, Brianna, for the introduction and for the invitation, and thanks to Blade of Grass and Daniel and Moore College, and of course Printed Matter and Common Notions, and thank you everyone for joining us. I'm truly honored and excited to get to be in conversation with these amazing practitioners. Y ahora sí, pasando al castellano, quiero darles la bienvenida a Charo Carolina Golder, Fernanda Carrizo, Lorena Bossi, Mane Vanessa Bossi y Mariana Corral, que viven y trabajan en Buenos Aires, Argentina, y actualmente conforman el Grupo de Arte Callejero, o GAC. El GAC se formó en 1997 en Buenos Aires a partir de la necesidad de crear un espacio en donde lo artístico y lo político formen parte del mismo mecanismo de producción.
Sus intervenciones varían los formatos y abordan desde la performance, el simulacro, el fake, la guerrilla de la comunicación, la tergiversación de la gráfica publicitaria, las acciones de intervención en la calle, el video y la instalación, entre otros. Y la mayor parte de su trabajo es anónimo y fomentan la reapropiación de sus producciones por parte de otros grupos en contextos locales e internacionales. En 1998 comienzan a participar de los scratches de la agrupación Hijos, con la creación de una señalética de denuncia basada en la tergiversación de los códigos urbanos, y vamos a hablar mucho más de eso, así que... y en 1999 resultaron ganadoras del concurso de esculturas para el Parque de la Memoria, un espacio que celebra precisamente eso, la memoria, y se encuentra emplazada en el parque. Han trabajado de manera colaborativa con organismos de derechos humanos, sindicatos independientes, agrupaciones políticas no partidarias, organizaciones de desocupados, y han participado de muestras y eventos nacionales e internacionales, entre los cuales vale destacar la Bienal de Venecia en 2003 y en 2019, el Victoria and Albert Museum, y una exhibición en el Museo de la Memoria en Canadá en febrero del año que viene. En 2009 publicaron precisamente el libro Pensamientos, Prácticas y Acciones del GAC, que en 2019 la editorial Common Notions tradujo y publicó aquí en Estados Unidos. Y para mí es particularmente emocionante estar en conversación con ustedes, por un lado porque su trabajo atraviesa mi historia personal como argentina, prácticamente de la misma generación, pero además, como decía Prana, porque creo que su trabajo resuena de manera muy potente con el momento actual que estamos atravesando en Estados Unidos, un momento de, como me gusta decir, viejos problemas sistémicos y por diseño, pero con nuevas urgencias, un momento de una crisis democrática profunda, pero como diría la poeta Claudia Rankine, it's not just him, no es solo él, no es solo Trump, son también los millones de ciudadanos que prefieren un sistema injusto y brutal que ceder el poder y los beneficios que les brindan la supremacía blanca y la economía explotadora. Y creo que todos queremos creer que es también un momento de inflexión, y que nuestro rol desde la cultura y el rol de los artistas en particular es también ayudarnos a aprender de la historia, a tener una mirada crítica del presente y a reimaginar y construir un camino radicalmente distinto hacia el futuro. Y en este contexto, los casi 25 años de práctica activista artística del GAC parecen brindar algunas lecciones desde una especie de futuro pasado o pasado futuro, pero sobre todo de un presente de pandemia global y de continuación de las estructuras de violencia institucional y capitalismo salvaje compartido. Así que vamos a arrancar proyectando un video documental sobre la experiencia de los scratches, que dura aproximadamente 7 minutos. Después vamos a conversar por aproximadamente 30, 40 minutos nosotras, y luego vamos a pasar a las preguntas del público. Les pido que se sientan libres de compartir preguntas a lo largo de la conversación en el botón de Q&A abajo a la derecha, y las vamos a dejar para la segunda parte de la conversación, pero queremos llegar a la mayor parte de ellas, así que vayan compartiendo. And now we can watch the video.
Monte y Callao tenemos el batallón 601, donde funcionó también un centro clandestino de detención y es un nido de torturadores y asesinos que viven y vivieron gracias al lavado de dinero, narcotráfico, y está todavía con muchos represores en sus filas. Batallón 600 del Ejército, 601. Sigan, compañeros. Nido de asesinos. Este lugar es un nido de asesinos. Comienza mucho antes del acto y se profundiza después, cuando todo el barrio conozca la cara del genocida Marenzi. Mañana, el kiosquero decide no atenderlo, el taxista decide no llevarlo, el panadero elige no atenderlo, el diariero le niega el diario. Al día siguiente se multiplica la lucha. ¡Y siempre!
Y ahora sí, bienvenidas. Gracias por- Bueno, empezamos. Tengo que empezar yo, así nos dividimos. Bueno, Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, mi nombre es Fernanda y yo estoy encargada de darle contexto al inicio de nuestras acciones. O sea, para situar nuestras acciones tenemos que mencionar el contexto en que surgieron. Y ese contexto, estamos hablando de la década de los 90, con políticas neoliberales, con privatizaciones de empresas estatales, con flexibilización laboral, con desocupación, pobreza y miseria, o sea, altos índices de desocupación, pobreza y miseria. En esa década se producen acciones creativas para visibilizar esos efectos de estas políticas neoliberales, negadas obviamente por los medios. Y digamos, para reconstruir brevemente esa cartografía de esas protestas, de esos protagonismos, tenemos que mencionar formas novedosas de protestas sociales que se desplegaron también en los 90, y dos de esas modalidades o formas creativas de protesta fueron los piquetes y los scratches, como formas novedosas de manifestación. ¿Qué son los piquetes? Los piquetes son cortes en las rutas o en los puentes, obviamente con el fin de hacer visibles los efectos de esas políticas neoliberales. Y, digamos, con esos piquetes se pretendía no solo interrumpir la circulación de personas y de mercancías, sino hacer visible justamente estos efectos de las políticas neoliberales. Una de las características principales que tiene este movimiento, que surgen en Cutralcó y Plaza Winkle en Argentina a mediados de los 90, está llevado adelante principalmente por mujeres desocupadas, que después, bueno, van a pasar a integrar un gran movimiento muy importante y significativo políticamente, que fue el movimiento de piqueteras, piqueteros. Y les decía que el otro, también podemos sumar que hubo otras agrupaciones de mujeres, por ejemplo, que reclamaban detener los remates en los campos, pero les mencioné dos, los scratches y el piquete. Bueno, el scratch ustedes acaban de ver un poco, y Carolina va a desarrollar, pero los scratches eran una forma de sacar a luz para denunciar la falta de derechos, con las leyes de indulto, de punto final, para exigir una anulación de esas leyes, promover el juicio y castigo a los responsables de la última dictadura militar del 76. Esto es para dar inicio y le paso la palabra a mi compañera Carolina. Ok, hola, ¿qué tal? La idea es también presentar, así como hizo Fernanda, como muy brevemente lo que es un scratch, lo que significó un scratch de la agrupación Hijos, y después pasar directamente a las acciones propiamente realizadas por el grupo de arte callejero. Como decía Fernanda, el contexto del scratch es un contexto de una década de impunidad. ¿Por qué? Porque la Argentina, cuando termina el terrorismo de Estado, la última dictadura militar en el año 83, hay unos juicios, se le hace juicio a la Junta Militar, pero estos juicios son terminados por leyes que se llamaron las leyes de impunidad, porque justamente lo que van a hacer es a todos esos genocidas que habían sido condenados, darles la libertad. Esto fue como un periodo, ¿no? Como un periodo de 2 o 3 años en los cuales estas leyes y el indulto dejan a todos los militares y cómplices de la dictadura libres. Más adelante surge la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que justamente son los hijos e hijas de aquellos militantes de los 70, hijos e hijas de presos y presas políticas, de desaparecidos y desaparecidas, de exiliados y de exiliadas. Y también esta agrupación lo que hace también es nuclear a una generación joven en ese momento, que si bien capaz que no tenían algún familiar directo, desaparecido o víctima del terrorismo de Estado, es convocada por esta nueva perspectiva de hacer política. Fíjense que el scratch, en síntesis, es una manera de hacer justicia.
pero no justicia por mano propia, como dicen nuestras queridas madres de Plaza de Mayo. Nunca justicia por mano propia en el sentido de ir y hacerle a los genocidas lo mismo que los genocidas le hicieron a los militantes, sino justamente la construcción de otro concepto de justicia, de una justicia popular. ¿En qué sentido? Y como se vio en el video y estamos viendo ahora, era ir al barrio, al lugar donde vivían estas personas nefastas, trabajar con el barrio, no hacer una manifestación y luego irse, sino hacer un trabajo militante, con un tiempo considerado, para concientizar a la gente que vivía alrededor de esta persona, quién era esta persona. Porque lo interesante también de este periodo, y lo perverso, es que estos sujetos se fundían, ¿no?, en la arquitectura y en la cartografía de nuestras ciudades. No solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en todo el interior, porque el terrorismo de Estado funcionó a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces, eso es lo novedoso del Scratch, es una forma de hacer justicia, una justicia popular. Entonces, lo que estamos viendo acá, Sí, solo quería preguntar, ustedes como artistas, ¿cómo deciden acercarse al Scratch o por qué deciden? Porque como grupo de arte ya teníamos un año de recorrido haciendo otros proyectos, que están en el libro, así que lo pueden leer, y que al año de estar trabajando como colectivo, sobre todo un compañero, y después esta idea surtió efecto inmediato, era señalizar los centros clandestinos de detención. En nuestro país hay más de 600 ex centros clandestinos de detención que se fueron, ¿no?, investigando y dado a luz. Hoy en día es muy fácil investigar porque justamente muchos de ellos son sitios de memoria, pero en ese momento no, estaban ocultos. Por ejemplo, que estamos viendo acá, está en el barrio de San Telmo. El barrio de San Telmo es uno de los barrios más, ¿cómo se dice?, turísticos de la ciudad. No es que estaban ocultados para la sociedad, pero estaban son lugares que no se sabía que había funcionado ahí, pero estaban en el medio de todos nosotros y nosotras. Ahí es que conocemos la agrupación Hijos y nos acercamos con esta propuesta de señalizar. Ya la idea de hacer señales, es decir, de tomar un código vial, un código institucional, justamente para denunciar, para dar a luz, para cambiarle el sentido, con un símbolo que la idea era que sea unívoco, que eso que está diciendo es eso, y digo que todos sepamos que ahí vive un genocida o un centro clandestino. Ahí nos acercamos a Hijos le pareció fantástica la idea, y sumó a la vez también señalizar la Casa de los Genocidas. Y ahí empieza todo nuestro trabajo con Hijos. Esto es en el febrero del año 1998. Después aparecen, aparte de los carteles viales, otras iconografías, o, por ejemplo, esto que es una fotocopia, que acá en la Argentina se utiliza mucho para publicitar profesores particulares o maestros de música, etcétera. Todos elementos de la iconografía popular y no popular, de institucional también, para trabajar en pos de la denuncia. Entonces, hubo un montón de trabajo, fueron varios años, más de 10 años de trabajo en Scratch, en el cual la idea justamente era avanzar con todo lo que tenga que ver con las imágenes en relación al decir qué es lo que, a denunciar y a explicitar esto que estaba oculto. Vuelvo a decir, no eran lugares subterráneos o en el medio de una montaña. Esto es la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, la ciudad de la Argentina. Hay algo súper interesante que ustedes hablan en el libro de como el individuo versus el sistema, ¿no? Que ustedes estaban, parecía una denuncia individual, pero en realidad estaban denunciando un sistema más allá, entonces no era un individuo, sino una ejemplificación. Y también lo que comentabas recién entre la condena y lo generativo del trabajo en el barrio. Me interesaría un poquito que cuentes un poco acerca de cómo reflexionaron sobre eso y cómo aparece en el trabajo. Sí, lo que quiero primero aclarar es que si bien Hijos es como el creador del formato del Scratch, desde sus inicios involucró a toda esta generación que estaba diciendo antes, que si bien
capaz que no tenían algún familiar directo, se sentían involucradas con esta forma. Entonces acá trabajaron desde otros grupos de arte, murgas, no sé, sindicatos, diferentes sujetas y sujetos políticos que se nucleaban en esta particularidad. Y claramente esto hubiera sido imposible si como grupo de artistas íbamos y colgábamos un cartel. Seguramente íbamos a ir presas, aunque después hubo algunos scratches que hubo represión, pero esto no, era imposible pensarlo en soledad, ¿no? La soledad del artista que va, crea una imagen y la cuelga. La potencia la tiene la imagen en ese colectivo que es enorme, ¿no? Que digo, que se potencia, si no sería otra la perspectiva del grupo. El grupo de arte callejero siempre trabajó con otros y otras grupos, ¿no? Como nunca en soledad. Nunca la idea del artista en soledad, sino siempre con otros colectivos, fusionando. Muchas veces, creo que en toda la historia de la participación de los scratches, nadie sabía quién hacía esos carteles, o sea, no importaba. Obviamente esos carteles nunca tuvieron una firma, no está involucrado la idea del objeto de la obra, es un cartel. Hubiera sido muy contraproducente si hubiéramos firmado, porque eso se tenía que fusionar en el espacio público, ¿no? ¿Se entiende esto? Y una cosa más que me gustaría decir, así le dejo la palabra a Lorena, para así podemos hablar de todos los proyectos, que lo mencionó una compañera, Raquel Robles, en el video, que tiene que ver con esta idea de poder económico y poder militar. Nunca se sabe, o sea, es imposible decir el poder económico al servicio del poder militar, o al revés, el poder militar al servicio del poder económico. Ahí es una idea de un trabajo conjunto para destruir al país, ¿no? Para avanzar con lo que después fue en nuestro país el neoliberalismo, ¿no? Esa complicidad. Por eso los scratches no solamente fueron a militares, sino también hubo a cómplices, como por ejemplo curas de la alta cúpula de la iglesia, o ministros de economía, ¿no? Civiles, lo que se dice, o empresarios, ¿no? Las dictaduras no solamente son militares locos que toman el poder, sino que está avalado por toda una derecha que implica intelectuales, civiles, parte de la iglesia. Antes de pasar a Lore, cerrábamos el bloque de scratches con una pregunta que nos inquieta, que es, ¿qué pasa cuando esta metodología, la del scratch, como contaba Caro y lo vimos en el video, que tiene que ver con algo político, popular, que irrumpió en un contexto, ¿no?, determinado, con ese reclamo de justicia, demanda de justicia que denuncia la impunidad? ¿Qué pasa cuando esa metodología es apropiada por la derecha? En las manifestaciones, digamos, de la derecha, para linkearlo con la actualidad, de las manifestaciones anticuarentena, antigobierno, con discursos de odios extremos, exacerbados, activados en las calles y viralizados en las plataformas digitales, con estrategias, digamos, que buscan minar o destruir nuestras conquistas populares, que son conquistas simbólicas, ¿no?, que tanto como en Nunca Más, el juicio y castigo, que son símbolos, de alguna manera, como que la estrategia es destruir esa historia de reivindicación de los derechos humanos que forma parte de nuestra historia social, política y cultural. Digamos, la derecha en estos últimos años descalifica, deslegitima esa historia, la reduce, la cosifica. Y por otro lado, también vemos que en situaciones de scratches de la derecha, por ejemplo, a la vicepresidenta de la Nación, se manifiesta por el tipo de violencia que realiza la derecha, critica el scratch y lo relaciona, digamos, como un acto antidemocrático, algo fascista, y de alguna manera está estigmatizando esa herramienta o esa metodología que para nosotras tiene otro sentido y otro significado, y de alguna manera también construye una lectura errónea de ese pasado o de esas metodologías. Lo dejamos picando porque es algo que nos interpela hoy y para relacionarlo con el presente, y qué pasa cuando la derecha se apropia de nuestras creaciones, demandas, herramientas populares. Lo dejamos para abierto. Paso a Lore.
Bueno, quería agradecer nuevamente este conversatorio a todas y todos los que organizaron y los que están detrás de la edición del libro del GAC, del cual estamos muy orgullosas y contentas que esté traducido al inglés y poder llegar a otras culturas directamente con este trabajo que no solo es nuestro, no solo es de nuestro colectivo, un colectivo por el que han pasado muchas otras personas, aparte de nosotras 5, pero del cual somos miembros fundadoras casi todas, y que siempre fue sostenido por mujeres. Y quería, bueno, agradecer eso y de alguna manera retomar esta idea de mis compañeras y esto que preguntabas vos, Solana, en relación a esto individual, al scratch, que si bien es individual, se transforma en algo, en una denuncia que es hacia lo institucional o hacia el terrorismo de Estado en su estructura, ¿no? Y ahí podemos ver una relación también que el GAC empieza a tejer en sus metodologías de trabajo y de pensamiento, a tejer estrategias de temas que se van desarrollando a lo largo de la historia del GAC. Uno de ellos es cómo la dictadura militar es cómplice y artífice de lo que luego se va a llamar en democracia violencia institucional, ¿sí? La violencia institucional, que es un poco ese racismo policial que se llama en otros contextos latinoamericanos, como en Brasil, o bueno, gatillo fácil, como se le dice coloquialmente en nuestro país, y que tiene que ver con esas prácticas que emergen, bueno, no son nuevas, no son propias de la Argentina, sino que estuvieron digitadas para toda Latinoamérica desde la CIA, la Escuela de las Américas, y que son prácticas que se remontan a Argelia, a la guerra de Argelia, y a las sesiones de tortura y el exterminio del enemigo, ¿no? El enemigo interno como un enemigo a desaparecer, a callar. Y es ahí cuando el GAC empieza, sobre todo miren en esta imagen, Miguel Ángel Rovira, por ejemplo, era una persona que había participado de la Alianza Anticomunista Argentina, que se remonta antes de la dictadura, en 1975, y que ya asesinaba militantes que estaban relacionados con el comunismo. Sí, lento. Y Miguel Ángel Rovira luego, en Democracia, más allá, participó obviamente de la dictadura, pero en Democracia pasó a ser parte de un grupo de seguridad, era el jefe de seguridad de los subterráneos, del metro en Argentina, de la empresa que estaba a cargo del metro en Argentina. Entonces, nosotras trazamos esa línea ideológica, política, represiva que existe en nuestro país y que hasta el día de hoy existe, que tiene que ver con cómo los métodos y las formas de la dictadura y aprendidas anteriormente, o sea, nos remontamos a Argelia y nos remontamos a la Escuela de las Américas, fueron adiestrando militares y luego fue esos mismos conocimientos en tortura y en exterminio son los que vemos hoy en comisarías, en lugares muy alejados o cercanos, en el conurbano bonaerense, en la misma capital, en provincias, cuando desaparecen a un pibe por portación de cara, de rostro, por su aspecto físico, porque parece originario, de un pueblo originario, porque es más morocho, y lo desaparecen y lo matan dentro de una comisaría por no estar
cumpliendo alguna norma o estar fuera de alguna ley. Ahí nosotras hacemos una estrecha relación y empezamos a hacer trabajos que si bien también estuvieron en los scratches, como esto que tiene en la mano esa chica, que es un conectado, que es también una persona que trabajaba en una empresa de seguridad, que fue torturador, ¿sí? Esa relación también la hacemos con los casos de violencia institucional de la policía. Y ahora, no sé si hay imágenes para hablar de algunas de las producciones del GAC relacionadas con violencia institucional, que sería como la próxima carpeta, ¿no? De fotos. Daniel, En donde, I'm going to interrumpo un segundo. Daniel, if sí. you move maybe a little ahead on the PowerPoint. Esto, por ejemplo, es lo que hablábamos recién, que era una persona que había sido parte de los grupos de tortura, que ahí nosotras desarrollamos una especie de simulacro, de fake, ¿no? Tomando un poco lo que es la tergiversación de un símbolo. Este es el símbolo de seguridad privada, y denunciamos a esa persona dentro de un escrache. Este es un escrache también a un miembro de la iglesia, que es una estampita, ¿no? Una estampita religiosa, que de un lado tiene el prontuario de esa persona, lo que había, todas las cosas que hizo durante la dictadura, y del otro lado está cargando a Videla, ¿no? En brazos, que era el jefe del ejército. Y Lorena, mientras Sí. encontramos la parte del PowerPoint que querés referenciar, me parece que hay algo que une todos estos proyectos, que es precisamente esta tergiversación de un lenguaje muy común para como el habitante común. ¿Cuál era ese intento comunicativo en un punto y cómo querían relacionarse con el resto de la sociedad? Algo hablaba al principio tu compañera respecto a como el traslado al barrio, pero me parece que hay más ahí que es también común a todos. El GAC tiene en sus metodologías, podríamos dividir cuestiones que tienen que ver con las elecciones estéticas, con las elecciones formales y estéticas, y otras que tienen que ver con cómo nos comunicamos, cómo trabajamos con otros grupos, y cómo esas dos cosas se unen, ¿no? De alguna manera. Por un lado, nosotras venimos de un momento en el año 97, apenas si teníamos mails cuando empezó el grupo, y la manera de comunicarnos y de empezar a hacer circular nuestro trabajo tenía mucho que ver con una cuestión que hoy tiene que ver con las redes, ¿no? Que es como mostrarle al otro, empatizar, tratar de juntar a otras personas que quisieran hacer lo mismo, ¿sí? Y de alguna manera eso hay que entender nuestro contexto previo a las redes sociales y cómo nosotras y cómo en ese momento políticamente se va tejiendo en nuestra generación una red que tiene que ver con una búsqueda de justicia, con un basta de neoliberalismo, basta de impunidad, y con empezar a fortalecer lazos desde ahí, desde la fiesta, desde lo festivo de la denuncia. Un poco el escrache del que venimos a hablar es eso, no hacer de ese duelo colectivo algo lacrimógeno, algo triste, sino algo festivo, de denuncia, de empoderamiento, para decir basta con esto y podemos, ahora que no pasen tan rápido las imágenes porque ya hay más slow. Bueno, y acá empezamos a ver, esta es nuestra primera acción sobre violencia institucional, es de un chico que mató a la policía, Bordón, Sebastián Bordón, que
que nosotras ya era, fue previo a los scratches, era el año 1997, y ya estábamos haciendo afiches relacionados con la violencia institucional, previo al scratch. Acá hay otro afiche que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, Solana, con lo que vos preguntabas, de esto de se denuncia una cosa, ¿no? ¿Es a uno o es a todos? Este afiche plantea justamente esto. Para muestra basta un botón, no es solo un policía, es toda la institución. Para muestra basta un botón es el botón de la policía, que antes como eran muy llamativos, los ladrones cuando venía la policía decían ahí viene el botón, porque se los veía en la noche, los botones brillantes. Entonces es un dicho muy viejo, nosotras tomamos todo el tiempo dichos populares, cuestiones que traemos en los afiches para que se entienda, para que lo entienda todo el mundo. Y bueno, después si quiere alguna de mis compañeras hablar sobre violencia institucional, vos, Caro, o Fer. Sí, yo quería Mari. aportar Mani iba a hablar de blancos móviles. Ah, No, bueno. para un segundo, antes de avanzar de proyecto, violencia institucional es un término general cuando se habla que hay violencia dentro de las instituciones del Estado. Una institución del Estado puede ser un hospital, puede ser una escuela, puede ser las fuerzas de seguridad. En este caso, violencia institucional lo utilizamos solamente para hablar de la violencia de fuerzas de seguridad. Y agregar nada más que el eje que modifica es que estamos hablando de un periodo democrático, ¿no? El anterior, de los scratches, estábamos hablando de un periodo de terrorismo de Estado, de genocidio, de dictadura. Entonces, como las prácticas, muchas son similares. Sigue habiendo torturas, sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo desapariciones, pero en un periodo que es totalmente opuesto a la dictadura, que es la democracia. Eso nada más quería acotar. Después, soy Vanessa Mane, otro trabajo que hicimos en relación con otras agrupaciones y que es uno de los trabajos con el que compartimos más con distintos tipos con otras provincias, con otros países, fue el de Blancos Móviles, que justamente había un contexto de criminalización de la protesta, donde los sectores de derecha pedían más seguridad. Sale también la pintada con esa temática de esta escalera en la estación de Lanús, junto con el afiche del botón, y también sale el Blancos Móviles, que fue una acción, intervención, que eran afiches de siluetas humanas con blanco como de tiro al blanco. Y decían la frase, seguimos siendo blanco de, y vos tenías que intervenir o completar de qué seguían siendo blancos. Y salía del racismo, de la homofobia, de la violencia, de la criminalización de la protesta, de la pobreza, del machismo. Esa acción no la hicimos solo en Buenos Aires. Se compartió con otros colectivos y fue tanto en Buenos Aires como en la provincia de Córdoba, con el grupo de mujeres de Córdoba, como en la provincia de Jujuy, en la marcha del Ledesma. Fue un proyecto que abarcó más de un año, porque empezó en septiembre del 2004 y llegó a convertirse en un cuadernillo donde estaban todas esas intervenciones para septiembre del 2005. También se trabajó con este proyecto en Medellín, en Alemania, trabajamos con el Frente Darío Santillán y trabajamos con el asesinato a Darío y Maxi,
con los blancos móviles. Es como que se compartió, como que fueron muchas intervenciones en distintos lugares del país. Por ejemplo, acá estamos viendo el de Andrea Viera, que ella fue asesinada en Florencio Varela, fue detenida para averiguación de antecedentes y fue torturada y asesinada en la comisaría en el 2002. Y bueno, se estaba pidiendo justicia en la comisaría en Florencio Varela. Después hubo otros casos donde se marchaba por la excarcelación de presos políticos, y entonces también se iba con los familiares y se realizaba esta acción de que el que quisiera participar llenara los blancos, y eso es esto justamente, ahí en el Obelisco. Y entonces con eso después, junto con el colectivo Situaciones, que es un colectivo de pensamiento, se hace ese cuadernillo que reúne todas esas acciones y hace como una especie de mapa de conexiones de países y de regiones y de provincias, de ciudades, donde se trabajó con el blanco móvil. Es como que se reunió mucho material y fue un trabajo que después se siguió haciendo, más allá, como que se siguieron llevando los afiches más allá de la concreción del cuadernillo, junto con el colectivo Situaciones, donde ellos hablaban de la violencia institucional, tanto policial como estatal, y hablaban de esos temas en los textos del cuadernillo, junto con las imágenes. Hay algo que empezamos a hablar un poco ayer, pero que me gustaría traer hoy un minuto, que para ustedes la documentación fue muy importante desde muy temprano, ¿no? Este cuadernillo que vos estás mencionando un poco tiene que ver con eso, con reunir el material, el caso de escribir el libro y escribirlo ustedes. No sé si en medio podemos hablar un poquito de eso también. Sé que ahora están trabajando en el archivo. Sí, la idea de documentar fue desde los inicios del grupo, desde el primer mural con la carpa de los docentes ayunando, se quiso documentar, pero como forma de comunicar. Como ahora funcionaría un Facebook, nosotras hacíamos nuestros álbumes de fotos y las chicas los llevaban a la Universidad de Arte a mostrarle a las personas, a sus compañeros, para ver si querían participar, para que sepan que estábamos saliendo a la calle, que estábamos haciendo otras cosas, que estábamos haciendo esos murales, y siempre fue la idea de documentar, desde el primer día, y siempre se registró y se archivó, o sea, como naturalmente surgió hacerlo así. Y ahora sí estamos trabajando en un archivo más formal. No sé si alguna quiere, acá empieza con lo del yutavirus. Bueno, podemos, para ir cerrando, ¿no? Porque quedan dos temáticas. Sí, podemos pasar a Antimonumento. Sí, igual por ahí explicamos un poquito esta que fue nuestra última, más reciente, una de nuestras más recientes acciones, intervenciones en época de pandemia y en época de cuarentena también. Una de las cosas que están saliendo a la luz cada vez más en nuestra sociedad es una fuerte embestida represiva. Y bueno, los casos de violencia institucional se aumentaron en época de pandemia. La acción que vimos recién pasar tenía que ver un poco con eso. Bueno, yo voy a hablar especialmente sobre antimonumentos. Si podemos dejar esta imagen o la anterior fija, y está perfecta. Please? Or go back a couple. Bien. Una de las cosas que mencionamos siempre, o manifestamos siempre con el GAC, es que todo arte es político. Generalmente hablamos de arte político, o llamamos arte político al arte activista o al arte crítico, pero olvidamos o pasamos por alto que la mayoría de las producciones simbólicas
que conforman el patrimonio cultural de los estados también son arte político, son el arte político del poder del discurso dominante, que se ha instalado en nuestros países, la mayoría de nuestros países que venimos de un pasado colonial y de un presente neocolonial, son estados que se han fundado sobre diferentes genocidios. Cuando con el GAC empezamos a cuestionarnos que a partir del año 2003 la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final que beneficiaban y dejaban libres a los genocidas, fueron revisadas esas leyes y fueron declaradas inconstitucionales, y se habilitó el debate por la apertura de nuevos juicios a los crímenes de lesa humanidad. Una de las preguntas que nos surgió es esta: bueno, si nos ponemos a pensar, casi todo el arte estatal que nos domina está glorificando a genocidas. Uno de ellos, el que veíamos recién en el monumento, es Julio Argentino Roca, que fue el que dirigió la campaña de exterminio a los pueblos originarios de la Patagonia, gracias a la cual se anexaron muchísimas millones de hectáreas al Estado argentino y fueron a parar directamente en manos de unas pocas familias adineradas, una élite terrateniente, que es hasta el día de hoy la que maneja, digamos, los destinos y las operaciones políticas en nuestro país. Es decir, el Estado Nacional argentino, así como también otros estados, se fundó sobre la base de un genocidio, o de más de uno. No es casual, no es casualidad, que un siglo después de la campaña del desierto, se produce en Argentina una de las dictaduras más sangrientas, la última dictadura cívico-militar, ¿no? Esa relación entre el genocidio fundante, el genocidio como un acto fundante del Estado, y esta reivindicación periódica que el Estado mismo hace de ese proceso de borramiento de las identidades. Con el GAC empezamos a cuestionar esto, se generaron varios procesos a lo largo de nuestro país, y a partir de esa época, a partir del año 2003, de cuestionamiento de esas políticas de reivindicación de los próceres asesinos, cuestionamiento de los regímenes de visibilidad, cuestionamiento de la representación política muy fuerte, y paralelamente la reivindicación de las identidades que históricamente han sido vulneradas, suprimidas, silenciadas, como por ejemplo la de los pueblos originarios en nuestro país, que recién, a partir del año 1994, la Constitución empezó a considerar que, bueno, existía la preexistencia de estos pueblos antes de la constitución del Estado, ¿no? Como parte de este movimiento de visibilización de esas identidades y de denuncia de los monumentos a los genocidas, campañas también para cuestionar, por lo menos poner en cuestionamiento la presencia de estos monumentos en nuestras ciudades, los nombres de nuestras calles, los lugares que habitamos. Bueno, también paralelamente hicimos otras intervenciones como esta que estamos viendo, coincidente con los festejos por el bicentenario de la declaración de la Revolución de Mayo en Argentina, que fue algo así como los primeros movimientos independentistas que culminaron recién en 1816. Una de las acciones que realizamos junto con otros colectivos de historiadores, revisionistas históricos que revisaron la historia argentina, fue usar estas imágenes de alguna manera para visibilizar esos personajes que han sido fundamentales en nuestra historia y que no aparecen en los libros, tanto del pasado como del presente, protagonistas de los movimientos de independencia,
protagonistas de los movimientos por los derechos de las personas sin tierra, protagonistas por la lucha de los derechos humanos y de diferentes épocas. Fue una actividad que hicimos en dos formatos distintos. Una, esta, en la calle como intervención, y otra cuando fuimos invitadas a participar oficialmente por el Estado argentino, en ese momento, en el año 2010, cuando gobernaba el kirchnerismo, fue colocar esa imagen de que se veía antes del cartel pasamensajes, donde en el texto íbamos cuestionando justamente la lógica en la que se conformó el discurso hegemónico de la historia de nuestro país. Bueno, creo que hasta acá llegamos y con esto cerramos. La idea es un poco resaltar eso. Bueno, si nuestro trabajo como grupo atraviesa, por un lado, la denuncia de los crímenes cometidos por la última dictadura militar y también, al mismo tiempo, las políticas neoliberales que se fueron aplicando desde los años 90 en adelante, entender que esto es parte de un proceso mucho más largo, de una genealogía que tiene que ver con la historia de la dominación de nuestro país, con la historia del colonialismo, y cómo hasta el presente, cómo hasta el día de hoy, aquellos que habían sido miembros de esa campaña del desierto, la que dio origen al genocidio originario en Argentina, son los descendientes de esas élites, son las que hoy en día también siguen en el poder, formaron parte del gobierno anterior, sus apellidos se siguen perpetuando en la historia, son los que tienen, como decimos acá, el poder real, ¿sí? Que es el de los grandes medios de comunicación, los grandes pools de siembra, de cultivo transgénico, son los que llevan a cabo el ecocidio, el saqueo de nuestra tierra, y son los que nos endeudan permanentemente, gobierno tras gobierno, para seguir manteniendo nuestra relación de dependencia. Listo. Gracias. Y algo que me parece que hablamos al principio, pero me parece que atraviesa también toda su obra, es colaboraciones con movimientos sociales, colaboraciones con otro tipo de organizaciones, además de con artistas a nivel nacional e internacional. ¿Qué aprendizajes, qué desafíos, qué significaron esas colaboraciones? Yo creo que significaron, en principio, un espacio de autoformación muy importante que no nos lo dio ninguno de nuestros estudios secundarios ni universitarios. En primer lugar eso, una formación como activistas, si bien nosotras nos reconocemos como artistas, pero también somos activistas, somos militantes, y al mismo tiempo una gran capacidad para establecer acuerdos, incluso en base a diferencias, cuando la prioridad es establecer una línea de acción comunicativa y poder acordar cosas con personas que vienen de la formación política más dura, más rígida o más dogmática, y ese proceso, ese diálogo genera una permeabilidad del discurso poético, si se quiere, al discurso político y viceversa. Yo creo que en esos espacios de diálogo se ha encontrado una riqueza personal, grupal, social, y por eso está bueno que eso siga, ¿no? Sí. Y quiero recordarle a todos un minuto que las preguntas están abiertas y en este momento vamos con las preguntas que ustedes tengan para el GAC, así que compartan. Mientras tanto yo voy a aprovechar para hacerles un par de preguntas más, algo que me llamó muchísimo la atención, por supuesto, en la nota introductoria al libro de los traductores, algo que me pareció muy interesante era que el they, el ellos, nuestro en inglés, que es algo neutro,
está vitalizado para marcar el nosotras en femenino, y obviamente el GAC tuvo distintas formaciones, pero hoy son todas ustedes las que lo conforman. Me interesaba saber un poco la perspectiva de género, cómo aparece para ustedes y qué lugar ocupa en el trabajo cotidiano. En un momento además que en América Latina, como decíamos, las luchas por la legalización del aborto, contra los femicidios, están tan fuertes. ¿Puedo decir algo? Retomando un poco la palabra de Mariana, que digo que el encuentro con otras organizaciones sociales, políticos, culturales, de distintas características, nos permite aprender, o sea, es una relación dialógica, más allá de los desencuentros o las diferencias, que ahí es donde crecemos. Y otra cosa que me parece muy importante es que nosotras tenemos un acumulado de luchas, y esas luchas no es que quedan en un lugar y las olvidamos, son parte de nuestra genealogía como personas militantes, activistas, de distintas generaciones, reconocemos esas luchas, por eso mencioné, por ejemplo, la lucha de los derechos humanos, como algo muy significativo, la lucha de los movimientos de trabajadores y trabajadoras desocupadas, y menciono al feminismo como una lucha y también una acumulación de lucha, que en nuestro país singularmente tiene una constitución tal vez diferente con respecto a otras. ¿Por qué? El feminismo se hace masivo hace 3 años nomás, pero la construcción feminista tiene décadas, y ese aporte de esa construcción feminista es, sobre todo, o se pone en común esas experiencias, esas vivencias, en lo que han sido los encuentros que se realizan desde el año 86. Y quiero contar esto para que conozcan esta experiencia. Son experiencias de encuentros de 3 días, una vez al año, en distintos lugares del país, donde distintas mujeres de sectores también diversos sociales, nos encontramos en distintas provincias del país. En esos lugares, que son talleres diversos, cada año se van proponiendo nuevos talleres, se ponen en común vivencias, experiencias. Son instancias muy enriquecedoras, muy potenciadoras de las luchas, porque después volvemos a nuestros territorios con esa experiencia compartida, de escuchar a otras compañeras. Desde el año pasado, ese movimiento de mujeres o encuentros nacionales de mujeres es un encuentro plurinacional, ¿sí? Digamos, esto de cómo vamos creciendo también en los debates, y además cada vez son más masivos esos encuentros nacionales. Desde el año pasado es un encuentro plurinacional, esto es reconocer que dentro de nuestro Estado hay otras naciones, Mariana mencionaba los pueblos originarios, y a otras identidades que no son mujeres, ¿no? Que podemos ir lesbianas como yo y otras identidades, trans, travestis, o sea, que participan ya de esos encuentros. Entonces ese diálogo entre el movimiento de mujeres y el movimiento feminista ha sido muy enriquecedor estas últimas décadas. Yo creo que ha sido el movimiento social que más ha aportado al debate político y ha ayudado, así como el movimiento de derechos humanos y el movimiento piquetero o de desocupados, a ampliar, a romper la frontera, a hacer tambalear un poco de los partidos tradicionales políticos. Hemos ido entrando en distintos intersticios en esos espacios, y yo creo que eso ha hecho un gran aporte en todos los espacios políticos y en todas las instancias de nuestras vidas, y en ese contexto estamos. Y con respecto hacia el grupo, sí somos mujeres, y creo que somos mujeres, en mi caso yo soy lesbiana, pero somos mujeres que trabajamos colectivamente, y tal vez por el hecho mismo de
de activar en estas acciones que de alguna manera no serían las esperadas para el rol de las mujeres, ya desde ese lugar podríamos decir que nuestras acciones son feministas. Y otra cosa que quiero decir, que tal vez, más allá de que hay compañeras que tenemos incluso grupos de hace décadas también, feministas, ¿no? O somos feministas o nos declaramos feministas, pero hay una cosa que ha pasado también hace algunos años, es como separar las luchas, ¿no? Es como que no se podían, una que estaba en derechos humanos no podía estar en un grupo feminista. No es que algo le impidiera, pero de alguna manera era como muy delimitado eso. Y yo creo que esas fronteras se han ido difuminando, de hecho, somos militantes que estamos en distintos espacios, no solamente en el GAC, sino en otros colectivos, y también nos reunimos con otros colectivos, independientemente de esta nuestra grupalidad. Muchas gracias. Y quiero reconocer que está acá Brian Whitener de María Rosa, que fue el colectivo que tradujo el libro, y me encantaría tener unos minutitos para preguntarle un poco cómo surgió la idea, por qué deciden traducir el libro al inglés. Yeah, I'll answer that question just very quickly. Just want to say it's a pleasure to be here, and it's wonderful to see kind of a goal of translating this book being realized, which was to introduce some of these practices into a wider social practice and artistic community in the United States, and hopefully into a political community as well. This book actually, the idea to translate the book actually comes out of the Occupy movement. It's that long ago the translation was started, but that's the beautiful nature of the life of objects, is sometimes they arrive at an unexpected appropriate moment. So it was a group of people who were all involved in Occupy, who had connections to Latin America and were interested in cultural production. And we were looking for a way to maybe shift some of the discourse. Well, we kind of missed that moment for a number of different reasons, but the book arrived nonetheless. And for me, just on a personal level, I've been involved and interested and worked with political art groups in Latin America probably for 15 years now. And I've always thought that the GAC, the Escrache, for those of you, if this is your first time hearing that word or you're interested in learning more about it, I did another translation of another very good book about the Escrache with another group of people. It's called Genocide in the Neighborhood. You can find it. But for me, I was always really interested in this kind of abolitionist, insurrectionist approach to political art that emerged out of this particular historical moment in Argentina, and emerged out of a really interesting group of comrades in the GAC, as alongside some other artistic groups. And so I felt like that was a really important contribution to the conversation and a positionality that you don't often see sometimes in discussions about political art. So that would be my very short answer. So thank you very much for the question. Thank you. Y les quiero agradecer infinitamente, porque esto fue literalmente una clase magistral. Gracias por compartir, gracias por... me parece que nos quedamos todos con ganas de más. Acá está, no sé si hay algo último que quieran decir antes de pasarle la palabra a Malev de Common Notions. Pero bueno, espero que tengamos muchas más oportunidades para conversar. Malev, I'm gonna pass it on to you. If you're there. Maybe not. If that's the case, we're happy to continue the conversation. I think, oh, there you go. Hi. Okay, well, sorry about that. The feed has been a little bit choppy, so I missed the last couple sentences. But I suppose if I can, I'd like to
add my round of thanks to the compañeras del Grupo de Arte Callejero, Lorena Bossi, Charo Golder, Mariana Corral, Vanessa Bossi, and Fernanda Carrizo. This is a long list of thank yous, so I'll also include Brian Whitner and the Mareada Rosa Translation Collective for their incredible, careful, and ambitious work translating the Grupo de Arte Callejero book. I will also want to thank the translators Adriana and Tamar, who translated all of our words today. Solana Chetman, thank you also for bringing us all into conversation. Daniel Tucker, guest editor of Confronting Enemies, and professor and program director in socially engaged art at Moore College, for hosting us today. Sabrina Chin, managing editor, Perenna Reddy, editor-in-chief, Catherine McKinney, and the entire team at Blade of Grass. This gathering was an enormous collaborative effort, and I think we all did it with an enormous amount of excitement and enthusiasm. And now we're leaving with desire for many more opportunities to engage with the Grupo in times to come. So I'll say also, as publisher, Common Notions is incredibly honored to bring Grupo de Arte Callejero's work into an English-speaking audience. Thoughts, practices, and actions animates and fulfills something core to our mission in publishing, to nourish the imagination and generalize common notions about the creation of other and better worlds beyond state and capitalist formations. This work calls us to publish translations and work across borders, to listen, learn, and help articulate experiences and social movements near and far, to enable a wider collective reading of our shared struggles, past, present, and to come. As GAC writes in the introduction to this book, each utopian struggle that breaks out is organized using knowledge of the struggles preceding it. And that's definitely the case for the era of Argentinian social movements that the GAC embedded themselves so deeply within, which was so pivotal to the entire political history of the Americas in the last 2+ decades. It was an extended, decades-long crisis of social and political life that also witnessed a hemispheric eruption of social art, new forms of protagonism, and political organization, and also, importantly, techniques of organizing, such as the piquetes and the escraches, as well as neighborhood assemblies and new forms of social economic barter systems that were imported and crisscrossed all across Latin America and in the Americas in general, in all sorts of experiences of social rebellion in the 2000s. So today, looking backwards and looking forward, we certainly will have to find each other more often in our attempts to create a new utopian struggle. Learning in translation and through exchange is incredibly important and key to this process. So what Brian Holmes, who contributes a preface to this book, writes, "What you hold in your hands," and I'll presume that many of you will be holding your copy of this book in your hands very soon. "What you hold in your hands is not a neutral document from a foreign land. We have much practical knowledge to learn from the experiences of our distant comrades, the Grupo de Arte Callejero." So you can pick up your copy, I'm very happy to say, from our friends at Printed Matter in New York City. We'll drop a link to the bookstore in chat. Members of Printed Matter get a 10% discount as well. And as many of you know already, A Blade of Grass shared info on a raffle that they're running on their social media pages in the last couple of days. So if you've registered and you're in attendance, we're lucky to have you, and we're passing that luck on to one very lucky individual who has just won a copy of Thoughts, Practice, and Actions. You know who you are, and we'll find you in the chat as well. So with that, let me pass the screen back to Perenna with gratitude and respect and solidarity in the Americas. Thank you all. Great. Well, I just wanted to thank all of you for your participation. I think, you know, the one thing that I could say coming from the United States is that I've been really heartened to see some of these same practices around challenging monuments and around challenging the history and how the perpetrators have been forgotten, as well as how generationally the privilege gets passed on, and that we're fighting a battle that you know, comes from the very foundation of our country today. And that was an amazing reminder that we take from your work, and that these struggles are interconnected, from, you know, gentrification to racial injustice to you know, the theft of native lands. All of these kinds of things are both fundamental
intergenerational, and we find so much to learn. And I think we're finally are starting to learn here in this country, and you know, seeing the kind of art that's coming out in the streets and in protest today, I think it very much has a lot to do with the influence that we have had with our comrades in South America, including Grupo de Arte de Callejero. So thank you all, and we'll see you in the streets.